La matriz de tratamiento de todas las obras de Dick tienen que ver con las polaridades o las dicotomías. Dick siempre está preguntándose entre dos extremos: qué es la vida y qué es la muerte, qué es la realidad y qué es lo imaginario, ¿sí? Qué es humano y qué es no humano. En Blade Runner esa va a ser la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de Harrison Ford a lo largo de toda la película? Bueno, Harrison Ford la tiene clara de entrada, pero ¿cuál es el grave problema de los humanos que rodean a Harrison Ford? No saben quiénes son los androides y quiénes son los humanos. Y ese es el gran problema, ¿no? No saber quién es humano y quién no. Es más, vamos a tener en Rachel, si recuerdan, un personaje femenino principal, un androide que cree que es humano y que por lo tanto actúa como un ser humano. ¿Y Dick qué está tratando de preguntarse en esta obra que a la sazón no se llama Blade Runner? El libro se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ese es el nombre. Son lindos los nombres de ciencia ficción, son lindos. Hay un cuento de Delany que se llama El tiempo considerado como una hélice de piedras semipreciosas. Títulos elegantes, gancheros encima, porque uno ve ese título y lo quiere leer. En Blade Runner el problema, o en Sueñan los androides, el problema principal de qué es humano y qué no es humano pasa por qué me está haciendo humano o qué me hace humano. El cuerpo, la mente, aquello que podría llegar a denominarse alma. En Dick era gnóstico, así que sí creía en el alma. Gnóstico. Si era uno de los últimos gnósticos que existieron, bueno, acá tenemos un gnóstico en la actualidad, pero digo, es extraño, pero era gnóstico. Es la memoria. La memoria es uno de los grandes problemas en Dick. Son los hechos los que me definen. Son las elecciones las que me definen. Fíjense que estamos pasando por todas las teorías antropológicas, filosóficas que conocemos, ¿no? Estamos pasando desde Mounier hasta Sartre. Estamos pasando por todo ese abanico. Simplemente que lo estamos haciendo de un modo aplicado, por así decirlo. Fíjense en este problema que plantea Dick. Para los que no vieron la película y para los que hace mucho que la vieron. Los androides se utilizan como mano de obra esclava fuera de la Tierra. En la Tierra, no, están prohibidos. Por eso cuando un androide pisa la Tierra, tiene que ser retirado. No asesinado, retirado, que es la palabra. Total, no es un ser humano, así que solo se asesina a los humanos, es retirado. Para determinar qué cosa es un humano y qué cosa es un androide, hay que hacer un test bastante difícil para poder lograr darme cuenta si ese ser tiene o no tiene capacidad empática. Ya nos vamos dando cuenta por dónde quiere Dick poner la clave de la humanidad, por el lado de la empatía. Por el lado de la empatía. Al mismo tiempo, la empresa que produce los androides tiene como lema más humano que los humanos. Por lo tanto, cada vez es más difícil diferenciar un humano de un androide. Y no por cuestiones humanitarias, sino simplemente monetarias. Cuanto más humano sea, mejor. Más los vendo. Toda la trama se basa en esto, en descubrir qué es humano y qué no lo es. Estos androides, los famosos replicantes, solo tienen 3 años de vida. 3 años de vida. Es una especie de limitador, no es por ninguna otra cuestión, más que por limitar la vida de estos androides y obviamente controlarlos. Y para que sean eficientes en estos 3 años de vida, ustedes piensen que es un ser que nace adulto, le inventan recuerdos. Le inventan recuerdos. Entonces, hay una magnífica parte de la película, y en el libro, en la cual el personaje femenino, que ya se ha dado cuenta, que ya se ha enterado que es un androide, comienza a tocar el piano, y cuando el personaje central de Harrison Ford se sienta al lado de ella y le dice, qué bien que toca el piano, ella contesta, no sé si, recuerdo unas lecciones, no sé si las tomé yo o las tomó la persona de las cuales extrajeron la memoria.
Y entonces tenemos un hermoso cuadro acá, que es un hermoso ejercicio mental, en el cual tenemos una persona con una memoria propia y una memoria espuria. Pero la que toca el piano, y eso es lo interesante, o el dictamen del personaje es, tocas hermosamente. Es decir, el que ejerce eso es lo que importa. Ese es el que importa. Dick va a utilizar este mismo problema en los que vieron El Vengador del Futuro, van a ver que aparece el mismo problema. ¿Lo que está viviendo el personaje es algo que realmente está viviendo el personaje o es un cúmulo de memorias insertadas en él? Y una vez más, la definición de Dick va a ser lo que haga con esas memorias, sean propias o sean extranjeras, es lo que va a definir su humanidad. Y no de dónde provenga o dónde no provenga. O sea, ¿cuál es el fondo del experimento de Dick? Si yo tomara un asesino y le quitara todos sus recuerdos y les pusiera los recuerdos de, no sé, Teresa de Calcuta, ¿qué obtendría? ¿Un asesino o un santo? Es decir, son las experiencias, son las circunstancias, hay algo más allá de la memoria, somos solo el cúmulo de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, hay algo más básico. Una vez más, somos libertad, somos las elecciones que tomamos, somos también nuestras circunstancias, o hay un núcleo indefinible último llamado persona ahí en el fondo, que va más allá de la memoria y de la experiencia, o que termina interactuando con esa memoria y con esa experiencia. Bueno, estos son los temas por los cuales nosotros podemos hablar de la ciencia ficción como de una forma de filosofar, si bien de una filosofía, diríamos, de un modo de enfrentar la realidad, no del modo corriente en que quizá lo hagan las ciencias, y por eso decíamos que el término ciencia queda chico en ciencia ficción, que es a partir de una observación de la realidad, sino a un modo al que nosotros estamos más acostumbrados, que es a partir de una alteración de la realidad. Es decir, la ciencia ficción altera la realidad, y una vez que la altera, empieza a ejercitar, por así decirlo, su arte sobre esa alteración. Piensen en esto, por un breve momento. Si yo les digo en este momento que yo no los estoy viendo a ustedes, además de pensar que estoy loca, ¿no? O de que tengo algún problema mental, yo no los estoy viendo a ustedes. Mis ojos no son ventanas, yo no los estoy viendo a ustedes. Estoy viendo una imagen de ustedes. Es decir, tengo una percepción de ustedes, pero no los estoy viendo a ustedes. Mi próxima pregunta sería, si es que hay un ustedes, y si ese ustedes existe, si es que lo que yo estoy percibiendo de ese ustedes es verdaderamente lo que son ustedes o alguna otra cosa. O si existe algo llamado matriz que me está haciendo ver a un ustedes cuando en realidad no hay ningún ustedes. Digo, pasamos por Kant, planeamos por Descartes, no me gusta decir Descartes, así que perdón, Descartes, y recaímos en los hermanos Wachowski, ¿no? Sí, ya sé, pero una persona llamaba a Matrix Descartrix, ¿no? Porque Matrix es el genio maligno, o sea... Bien. Esa es la cuestión interesante de la ciencia ficción. Y es una cuestión que, y ahora nos ponemos quizá un poco más serios, que se trabaja mucho en el ámbito del estudio de la simbología dentro de la filosofía. Y que es hablar de temas filosóficos en este caso, que es lo mismo que decir hablar de todo, por lo que dijimos al principio de nuestra charla, no mediante, diríamos, el recurso a una explicación o a una búsqueda de tipo discursiva, sino a otra de tipo simbólica. Si recordamos todos bien, el gran problema de Paul Ricoeur era justamente eso. ¿Cómo paso de la razón simbólica a la razón dialéctico-discursiva? ¿Cómo hago para pasar de un ámbito al otro ámbito? Y esa es quizá la cuestión que a mí más me interesa, viéndola al mismo tiempo y en paralelo entre la ciencia ficción y la filosofía. Es decir, cuando yo trabajo con símbolos,
trabajo en un ámbito en el cual yo no puedo traducir literalmente un símbolo en un concepto, sino que, hermenéuticamente hablando, tengo que interpretarlo. Y como las interpretaciones, dentro de su contexto o dentro de cualquier contexto, porque la extrapolación es justamente una descontextualización, no me plantea equívocos o errores, sino justamente que yo puedo trabajar libremente con esta interpretación. El problema, justamente decíamos, es que yo no puedo reducir un símbolo a un conjunto de conceptos, porque los conceptos siempre me van a quedar escasos en el caso de un símbolo. Ya sea que esté hablando desde un punto de vista más riguroso y más formalista, como el estructuralismo, y ni que hablar si estoy hablando desde un punto de vista hermenéutico. Básicamente, cuando yo tengo un signo, lingüísticamente hablando, cuando yo tengo un signo, estoy trabajando con un ente vacío, ¿sí? Vacío, al cual yo cargo de significación mediante un contexto estipulado y determinado, es decir, una tabla de traducción. Una E inscrita en un círculo tachada no es nada, pero en el sistema vial es prohibido estacionar, o el símbolo más desobedecido en la historia del automovilismo mundial. No, prohibido estacionar, es una especie de no pise el césped, ¿no? Y todavía tenemos el alma, ¿no?, adánica y de Eva ahí que nos dicen hay millones de árboles, pero ese no, y ahí vamos todos. ¿Qué tendrá que no se supone que no podemos comer? Bien, decíamos, el signo es vacío. Yo le otorgo la significación, esto es Saussure puro, no estoy diciendo ninguna cosa maravillosa, y le otorgo esa significación y trabajo dentro de ese ámbito. Y justamente la clave es que sea unívoco, que prohibido estacionar signifique prohibido estacionar y no signifique ninguna otra cosa, aunque los infractores son todos hermeneutas e intentan interpretar el prohibido estacionar de alguna manera que justifique que ellos sí podían estacionarse ahí, pero esa es otra cuestión. Entonces, paralelamente o en oposición al signo tenemos el símbolo, del cual Saussure dijo como en forma críptica, tiene una punta universal, no puede ser traducida literalmente como un signo, y después no dijo más nada y le dejó el problema a los hermeneutas y siguió su camino estructural sin ningún problema. ¿Cuál es la cuestión central del símbolo lingüístico? Justamente que no carece de significado, no es una entidad vacía. Cuando yo tomo el símbolo del agua, por ejemplo, tenemos una mínima doble significación. La del significante, que ya tiene un significado en sí mismo, y la del significado simbólico sobre el cual yo lo voy a revestir. ¿Sí? Es decir, agua es agua. Quítenle todo simbolismo al agua y sigue teniendo un significado o un concepto que lo define. Agua, punto. H2O si les gusta. Sí, ya sé, ahora vamos a empezar a decir citrus, epita,